¿qué tal? Hoy día vamos a ver el curso de geometría y el tema a tratar hoy día es el ángulos congruentes. Ángulos congruentes, ¿qué quiere decir congruentes, chicos? Cuando decimos congruentes quiere decir iguales, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos estos dos ángulos de acá, estos dos ángulos, que el ángulo se forma por el cruce de dos rectas, ¿sí? Y el ángulo siempre tiene un vértice, que se, por ejemplo, acá le vamos a llamar el vértice O. El vértice es el punto donde se unen las dos rectas. Entonces, cuando se unen dos rectas, se forma un ángulo, ¿sí? Se forma un ángulo. Este ángulo de aquí y acá en la otra figura sería otro ángulo, ¿ya? Pero ¿cómo saber si esos ángulos son congruentes? La única forma es medirlos, chicos. ¿Cómo medimos ángulos? Medimos con el transportador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, el transportador es muy fácil de usar. Lo que vamos a hacer es que acá en el centro se vamos a poner justamente donde está el vértice, ¿sí? Justo en el centro. Y vamos a ver cuánto es lo que mide. Por ejemplo, vamos a tratar de ubicarlo bien al ángulo. Y si ustedes se dan cuenta, ponemos desde cero. Ponemos el punto y lo contamos de cero. Hay cero aquí y cero aquí. Podemos hacerlo así o así, como deseen. Ahora vamos a hacerlo así, de esta forma. Ponemos al punto al centro y acá ponemos el cero. Y contamos hasta dónde llega. Por ejemplo, 10, 20, 30, así hasta 80, ¿sí? Entonces el ángulo de aquí mide 80 grados, ¿ya, chicos? 80 grados. Y ahora midamos el otro ángulo. De igual forma, coloco acá el centro, el vértice, coloco el centro y cuento cuántos grados tiene este ángulo. A ver, colocamos bien. Tiene que ser justo en el centro. Y si se dan cuenta también llega a medir 80 grados, ¿sí? Entonces, este ángulo de acá también medirá 80 grados. Entonces comprobamos que ambos ángulos tienen el mismo, ambas figuras tienen el mismo ángulo. Entonces, ¿cómo colocamos que son congruentes de esta forma? Ponemos, siempre se representa la medida de un ángulo así. Medida M de un ángulo B, en este caso sería BOA, y acá sería, es congruente. ¿Cómo se escribe congruente? Así, como un igual, pero ondeado, ¿sí? Es congruente a la medida del ángulo COD, ¿sí? Esa sería la forma de escribir, ¿no? De forma, ¿cómo se leería? Sería la medida del ángulo BOA es congruente a la medida del ángulo COD. ¿Cómo se escribe en forma matemática? De esta forma. Luego, veamos qué es la bisectriz de un ángulo. Bisectriz de un ángulo, chicos, se forma cuando nosotros partimos en la mitad a un ángulo. Pero justo en la mitad, cuando el ángulo se divide en partes iguales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este ángulo de acá y supongamos que todo este ángulo valga 2 alfa. Si yo parto justamente en la mitad, chicos, se va a crear dos ángulos y cada ángulo va a ser alfa y alfa. A ver, digamos que partamos en la mitad. Lo que vamos a hacer va a ser esto. Sería, a ver, esto en la mitad. Supongamos que esta es la mitad. ¿Sí? Eso va a ser la mitad. Y se formaría acá, si todo vale 2 alfa, este sería alfa y este sería alfa, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos trazado? Esa es la línea OP. ¿Qué sería la línea OP si parte justamente en la mitad de un ángulo? Se llamaría bisectriz, ¿sí? La línea OP, que es una línea imaginaria, se llamaría bisectriz. Entonces, OP, el segmento OP, es la bisectriz. La bisectriz. ¿Sí? Si esto vale alfa y alfa, todo el ángulo AOB mediría 2 alfa, ¿sí? La bisectriz siempre parte en la mitad. Nada más, chicos. Eso es todo en la bisectriz. Ahora vamos a ver cómo trazar la bisectriz de un ángulo. ¿Cómo podemos trazar? Es lo mismo que el caso anterior. Por ejemplo, tenemos este ángulo de acá. Lo primero que tenemos que hacer es medirlo. ¿Cuánto mide este ángulo? Lo mismo, ¿no? Colocamos el vértice en la parte central. Lo colocamos de esta forma. Alineamos bien. Y contamos cuánto es lo que mide.
ejemplo, medimos aquí el ángulo y nos resulta un ángulo de 120 grados, ¿sí? Quiere decir que todo este ángulo vale 120, pero nosotros necesitamos partirlo en la mitad. Entonces ubicamos nuevamente el transportador y ahora contamos desde 0 hasta 120. Entonces ahora vamos a partirlo en la mitad. La mitad de 120 sería 60, chicos. Entonces ahí contamos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y trazamos un puntito acá. ¿Sí? ¿Para qué trazamos ese punto? Para poder trazar la bisectriz. Vamos a trazar la bisectriz. Así, ¿sí? Esa sería la bisectriz. Colocamos desde el punto del vértice hasta el punto que hemos trazado hace un momento. Y así hallamos la bisectriz. La bisectriz, pongámosle la bisectriz OP nuevamente. Puede ser cualquier letra, puede ser la bisectriz OB, bisectriz OC, cualquiera, ¿sí? En este caso voy a llamar bisectriz OP. Entonces, como dije hace un rato, todo vale 120. Y como este es bisectriz, este será 60 y este será 60, porque la mitad de 120 es 60. Nada más, chicos. Y esa sería la bisectriz. Eso sería todo, chicos, ¿sí? Muchas gracias.